Bienvenidos. Hoy, nos vamos a meter hasta la cocina con un libro que ataca una de las preguntas que, pues tarde o temprano, nos hacemos todos. ¿Para qué estoy aquí? Exacto. ¿Cuál es mi propósito? El libro es Vive antes de morir, de Daniel Kolenda. Y nuestra misión hoy es, pues, desmenuzar las ideas clave que propone para encontrar ese llamado. Todo desde una perspectiva muy, muy espiritual. Así que vamos a entrarle. Vamos a entrarle a fondo. Fíjate que es un tema que nos toca a todos, pero lo que me parece fascinante es que el autor no lo aborda como un simple ejercicio de, no sé, de desarrollo personal o de encuentra tu pasión. No, el enfoque es otro. Es radicalmente distinto. Aquí se trata de descubrir un plan divino, específico y además personal. Y la estructura del libro, la verdad, es como un mapa de expedición. Un mapa, me gusta. Sí, primero te convence de que el tesoro existe. Luego te marca las rutas falsas, los mitos, después te da una brújula, los secretos y, muy importante, te advierte de los peligros, los enemigos de tu propósito. Ok, me gusta esa analogía del mapa. Empecemos entonces por el principio, ¿no? ¿De verdad existe ese tesoro? O sea, ¿hay un plan divino para cada vida? Esa es la pregunta del millón. Y el libro arranca fuerte. Usa la historia de Gedeón. Este hombre está, bueno, literalmente, escondido en un lagar, un sitio para pisar uvas, muerto de miedo. Sí, en su punto más bajo. Y justo ahí se le aparece un ángel y lo saluda diciéndole guerrero valiente. Es un contraste brutal. Y ese es el pilar de todo el argumento del libro. Claro. Ilustra perfecto la diferencia entre cómo nos vemos nosotros, casi siempre a través de nuestras limitaciones, nuestros miedos, y el potencial que, según el autor, Dios ve en nosotros. Usa otra imagen que es potentísima, la de Miguel Ángel con el David. Ah, sí, claro. El artista decía que él no había creado la figura, que solo había liberado al ángel que ya estaba atrapado en ese bloque de mármol, que además otros habían desechado por tener fallas. Ándale. La idea central es esa. Así nos ve Dios. O sea, el plan no está limitado por nuestro pasado, ni por nuestros errores, ni por la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y aquí es donde la cosa se pone más compleja, porque no es tan simple como hay un plan, síguelo. No, para nada. El libro introduce una distinción que, la verdad, da para pensar mucho. La diferencia entre la voluntad buena de Dios y su voluntad perfecta. Y qué fácil es conformarse con lo bueno, ¿no? Uf, sí. Por impaciencia, por miedo, te quedas con lo que parece lógico y seguro, y sin querer, te pierdes de lo mejor. Exacto. Y esto plantea una tensión interesante. El autor no lo presenta como una prueba de acierta o falla, sino como una invitación a la paciencia, a la obediencia. Cita un poema anónimo muy conmovedor. ¿Sobre el final de la vida? Sí, sobre una persona que al final de su vida ve el plan perfecto que Dios tenía para ella, y lo compara con el camino que realmente tomó, lleno de atajos, de desvíos, Vaya. pero no para generar culpa, sino para resaltar que las decisiones pequeñas, las del día a día, son las que van trazando ese camino. Claro. Esa brecha entre nuestro potencial y nuestras realidades, pues es un terreno fértil para que crezcan un montón de ideas equivocadas. Totalmente. Y de hecho, el libro dedica un buen espacio a derribar precisamente esos mitos. El primero es que encontrar la voluntad de Dios es complicadísimo. Sí, esa idea de que es un secreto místico reservado para unos pocos, no. Para rebatirlo, Kolenda cuenta la anécdota de un científico en el desierto que se muere de sed. La del oasis. Esa misma. Ve un oasis, pero toda su formación, todo su conocimiento le grita que es un espejismo. Una ilusión. Exacto. Sus compañeros, ya desesperados, ignoran la lógica y corren hacia allá, y descubren que el oasis es real. El científico muere víctima de su propio intelecto que le impidió aceptar una verdad que era sencilla. A veces lo más obvio es lo que más nos cuesta ver. Justo. A veces, la voluntad de Dios está ahí, frente a nosotros, pero la descartamos por pensar, no, tiene que ser más complicado que esto. Un momento. Eso que dices me hace pensar. Entonces, ¿el libro argumenta que la claridad no es un requisito para la obediencia? Precisamente. Pero eso va en contra de casi todos los consejos de vida que uno escucha, que te dicen, ten un plan claro de 5 años. Exacto. Y eso conecta directamente con el segundo mito que el libro ataca, que Dios siempre revela su plan de forma súbita y dramática. Como un rayo del cielo. Sí.
Sí, como una revelación espectacular. Y el contraejemplo es Abraham. Mm, Dios no le dio un mapa con coordenadas GPS. no. Solo le dijo, sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. El plan se fue revelando paso a paso, sobre la marcha. Se descubre en el movimiento. Ahí está la clave. El principio es que la fidelidad en lo poco de hoy es lo que te califica para lo mucho de mañana. El propósito se descubre caminando, no esperando a tener todas las respuestas. Eso me lleva a otro mito muy arraigado, sobre todo en ciertos círculos. Ujú. Que el llamado de verdad, el importante, es siempre para ser pastor, misionero o algo por el estilo. Sí, el ministerio de tiempo completo. Exacto. Y aquí el autor usa una anécdota muy gráfica, la de dos hermanos que ven unas nubes formando las letras PC. Ah, sí, es muy buena. Para uno, el más devoto, el mensaje era predica a Cristo. Para el otro, que era agricultor, el mensaje era igual de claro, planta choclos, o sea, planta maíz. Es una forma muy simple de ilustrar una idea profundísima. El reino de Dios, según el libro, necesita embajadores en todas las esferas de la sociedad. En todas. Y da ejemplos reales, muy potentes. Menciona a David Green, el fundador de Hobby Lobby, una empresa multimillonaria, que ve su negocio como su ministerio. Claro, financia muchísimos proyectos. O el caso de Winfried Wendland, un técnico alemán que lleva más de 30 años manejando camiones por las zonas más peligrosas de África para que las campañas del autor sean posibles. Él no predica en la plataforma. Pero sin él no habría plataforma. Exacto. Sin su trabajo no hay nada. Entonces, la idea es bastante liberadora. Le quita esa presión a la gente de pensar que su trabajo secular no tiene valor espiritual. Totalmente. Tu ministerio puede ser la contabilidad, la programación, la plomería. Absolutamente. El libro se apoya en el modelo de Efesios 4 en la Biblia, que dice que el rol de los líderes de la iglesia no es hacer todo el trabajo, Sino, sino equipar a los santos, es decir, a todos los creyentes para que ellos hagan la obra del ministerio en sus respectivos campos. Es descentralizar el ministerio. ok, si ya esquivamos las rutas falsas, los mitos, ¿cuál es la brújula? ¿Cuáles son esas claves, esos secretos que propone Colenda para encontrar y actuar en ese llamado? El primero es el fundamento de todo. El reino viene primero. Usa una metáfora muy visual. A ver, imagina 1.000.000 de ceros escritos, uno al lado del otro. ¿Cuántos suman? Pues cero. 0. Pero si pones un número 1 al principio, esos mismos ceros de repente valen 1.000.000. Ese 1, argumenta el autor, es el reino de Dios. O sea que la carrera, la familia, el dinero, todas esas cosas que perseguimos son los ceros. Exacto. No es que sean malos, pero por sí solos su valor es nulo. Solo adquieren un propósito y un valor trascendente cuando están alineados detrás de la prioridad correcta. Exacto. Es una aplicación directa del principio bíblico de buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una pirámide de Maslow invertida, así lo llama él. La psicología nos dice, primero satisface tus necesidades básicas, seguridad, pertenencia, y luego podrás aspirar a la autorrealización. Sí, este enfoque lo voltea. Te dice, empieza por lo más alto, por buscar el propósito del reino, y confía en que las necesidades básicas serán cubiertas como consecuencia. Suena bien en la teoría, pero Yoka de frente con toda la cultura actual de ponte tu máscara de oxígeno primero, ¿no? no es irresponsable. Es una pregunta clave. El libro no sugiere negligencia, sino un cambio de fuente. No es ignorar tus necesidades, sino confiar en que la fuente para cubrirlas no es tu propio esfuerzo ansioso. Sino una consecuencia de vivir en tu propósito. Justo. Es pasar de la autopreservación a la confianza en la provisión. Y esto nos lleva al segundo secreto, que es quizá el más difícil de todos. ¿Cuál? Someter la propia voluntad, el punto de quiebre. El libro se enfoca en la oración de Jesús en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Exacto. Y vuelve al ejemplo de Gedeón. Su victoria increíble no llegó con un ejército más grande. Llegó con menos gente. Llegó cuando sus 300 hombres rompieron unos cántaros de barro para que la luz de sus antorchas pudiera brillar. El simbolismo es... Clarísimo. El quebrantamiento personal es el requisito. Este concepto de muerte al yo es central.
Se cuenta la historia de John Wimber, el fundador del movimiento Vanguard, Era músico, ¿no? un músico y productor exitosísimo en el mundo secular. Y en un momento crucial de su vida, sintió que Dios le pedía renunciar a todo. Literalmente tiró sus discos de oro y sus contratos a la basura. Vaya, qué fuerte. Y él estaba convencido de que ese acto de rendición total fue la semilla de la que brotó todo el movimiento de adoración por el que Weiner es conocido hoy. Pero, a ver, ¿eso no es un poco extremo? ¿El libro sugiere que todos debemos tener un momento así de dramático, de tirar nuestros discos de oro a la basura? No, no necesariamente. El punto no es el acto en sí, sino la postura del corazón. Es asegurarse de que amamos al dador más que a sus dones. Entiendo. A veces, someter la voluntad implica sacrificar sueños y talentos, no porque sean malos, sino para reconfirmar quién ocupa el primer lugar. Ok. Esto nos da un panorama mucho más completo. Ya entendimos que hay que poner el reino primero, someter la voluntad. ¿Qué más? Pues todo esto nos lleva a un tercer secreto, que es que este proceso no se vive en solitario. Se trata de buscar consejo sabio. Claro, porque uno solo se puede engañar muy fácil. Pensar que Dios me dijo cuando en realidad fue la pizza de anoche. Exactamente. El propósito no se descubre en una cueva aislado del mundo. El autor insiste en la importancia de la comunidad, de tener mentores, gente que te conozca. Gente que pueda hablar a tu vida con honestidad, justo. En la Biblia vemos ese patrón. Moisés tenía a Jetro, David a Natán, Pablo a Bernabé. Un llamado divino casi siempre es confirmado por un consejo piadoso. O sea que no es solo rendir la voluntad, sino también someter nuestras ideas a la sabiduría de otros. Y supongo que esto conecta con un cuarto secreto. No se trata solo de renunciar, sino de reconocer lo que sí tenemos. Correcto. El cuarto secreto es identificar tus dones. Colenda argumenta que tus pasiones, tus talentos naturales, aquello que te enciende y en lo que eres bueno, no son accidentales. Son pistas. De cómo te diseñó. Los dones no son para nuestro ego, son herramientas para cumplir el llamado. Ok, y todo esto nos lleva al quinto secreto, que es tan simple que a veces es el más difícil de todos. ¿Cuál crees que es? Actuar. Sí. Después de todo el análisis y la oración, hay que moverse. El libro cuenta de una convención de evangelismo donde los líderes discutían pomposamente sobre estrategias para alcanzar a las multitudes. La parálisis por análisis. Totalmente. Mientras tanto, un predicador interrumpió la sesión porque empezó a meter gente real de la calle al salón para que escucharan el mensaje. Causó un alboroto. Es una crítica brutal y se refuerza con el ejemplo de los israelitas cruzando el Jordán, ¿no? Justo, las aguas del río no se abrieron milagrosamente para que ellos pasaran, Sino que se abrieron después. después de que los sacerdotes, en un acto de obediencia, metieron los pies en el agua. La fe necesita un primer paso de acción. Y es que como dice el autor, Dios no puede bendecir intenciones. Solo puede bendecir acciones. La voluntad de Dios se encuentra en el camino, no en la sala de espera. Bueno, hemos hablado del mapa, de las rutas falsas, de la brújula. Pero en la introducción mencionaste que el autor también advierte que hay dragones en el territorio. Sí, los enemigos del propósito. Es una parte crucial del libro. No basta con saber a dónde vas. Tienes que saber qué obstáculos vas a encontrar. Ok, ¿cuáles son? Colenda identifica varios, pero 3 son centrales. El primero, y el más obvio, es el miedo. Claro. El miedo a fracasar, el miedo a lo que dirán los demás, el miedo a salir de nuestra zona de confort. Es el enemigo que Gedeón tuvo que vencer primero. Y es un enemigo que se disfraza de prudencia, ¿no? No estoy listo, necesito más preparación. Exacto. El segundo enemigo es la comparación. En la era de las redes sociales, este es un gigante. Uf, sí. Miramos los llamados y los éxitos de otros y sentimos que el nuestro es insignificante. O peor, intentamos copiar el propósito de alguien más que no está diseñado para nosotros. La comparación te roba la alegría de tu propio camino. Totalmente. Y el tercer enemigo es la impaciencia. Querer el resultado final ahora mismo. Justo. Querer ver todo el mapa desplegado, como decíamos de Abraham. La impaciencia es lo que nos hace conformarnos con la voluntad buena en lugar de esperar la perfecta. Es un maratón, no un sprint. Y la impaciencia nos hace abandonar la carrera a la mitad. Entonces, para recapitular el viaje de hoy a través de Vive antes de morir, el propósito es descubrir y alinearse con un llamado divino. Así es.
Y para eso hay que reordenar las prioridades poniendo el reino primero, someter nuestra voluntad, buscar consejo, usar nuestros dones. Evitar los mitos que nos paralizan, cuidarnos de enemigos como el miedo y la comparación. Y sobre todo, actuar. Dar el primer paso. En esencia, el libro ofrece un marco que es a la vez profundamente espiritual y tremendamente práctico. No se trata de tener una visión etérea y sentarse a esperar. No. Se trata de dar pasos concretos, aunque sean pequeños, en la dirección correcta, con la confianza de que el camino se irá aclarando a medida que avanzamos. No necesitas ver el destino final. Solo la siguiente curva en el camino. Exactamente. Y para dejar una reflexión final, el libro nos reta a pensar en el titular que saldría en las noticias el día de nuestra muerte. Es una imagen fuerte. Sí, lo es. Pero aplicando todo lo que hemos discutido, quizás una pregunta más inmediata y, bueno, más útil sería, ¿qué pequeña acción requiere este conocimiento hoy? Si el propósito se construye paso a paso como una pared, ¿cuál es el siguiente ladrillo que hay que poner?